Estamos grabando esto en este momento. Bueno, sí. Ahí está. Bueno, Hugo, bienvenido. Gracias. Si me permite, hago una breve presentación de quién es usted, porque le cuento cómo es. Muchos los conocen de vista, otros saben perfectamente quién es usted, pero los más jóvenes por ahí no saben. Entonces está bueno decirlo y le voy a leer brevemente sus antecedentes y después un mensaje que me mandó alguien que vale la pena leerlo para que entiendan lo que es usted dentro del fuero. Hugo Leguizamón es profesor de historia, es escritor, acaba de sacar un libro que se llama La Abdicación. Es la persona en este momento más antigua del fuero porque le competía ahí Miguel Pérez, que se renunció como camarista de la Sala Tercera, así que es el del más antiguo del fuero. Y además es secretario de Educación de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Y ahora le voy a leer, Hugo, como una sorpresita, sí, un mensaje que me mandó la doctora Pastén, que tenía 43 años en el fuero, y me pone: por favor, transmita mis saludos y enorme abrazo. Fuimos compañeros con Hugo de trabajo en la Sala Primera, y además recuérdele que fue quien me inició en la actividad sindical apenas ingresé al fuero. Tiene mucha historia, Tango, como le decimos con tanto cariño. En la Justicia Nacional del Trabajo es verdaderamente histórico. Así que con esa presentación, Hugo, ¿qué más podemos decir, no? Que lo diga una camarista que usted le inició en la actividad sindical cuando era chiquitita, y ella empezaba en el fuero. Seguramente esta capsulita de historia usted la va a poder mechar en la creación del fuero del trabajo, cuando usted ingresó y todo lo que sucedió después. Así que, sin más preámbulos, lo escuchamos, Hugo. Yo voy a tratar de interrumpirlo lo menos posible. Sí, gracias por... Sí. Muy importante. Esto viene sobre una idea de Julio Grisolía, que hizo un acto primero en la Universidad de 3 de febrero, que me invitó, y después cuando se hizo el acto de conmemoración por los 75 años en la Cámara, usted me invitó. Entonces yo dije, esto es muy valioso y hay que documentarlo. Por eso es que yo lo invito acá, y usted está hablando para la comunidad AFTE con 13.000 miembros. Así que ahora sí, todo suyo. Sí, primero a la comunidad le agradezco, y a usted en especial, le agradezco la invitación. Para mí siempre es un honor hablar del fuero con ustedes, que, como lo dije en anteriores oportunidades, ustedes son parte del fuero, o sea, así como hablé con la Cámara, es un orgullo hablar con ustedes. Y además, este año, el 27 de julio, fue realmente el aniversario, los 75 años de la creación de la Cámara, porque ese día los miembros de la recién nombrada Cámara del Trabajo labraron un acta, y el acta decía: hoy se inician las actividades de la Cámara Nacional del Trabajo. 27 de julio de 1945. O sea, hace ahora, este año, 75 años que tenemos el fuero. Y la idea es contar un poquito qué pasó en la creación del fuero, cómo venía esto. Porque no fue una cosa sencilla, no fue un camino llano, no fue una autopista por la que fuimos, sino que fue un camino muy tortuoso, con idas y vueltas, la creación. Pero bueno, lo que siguió muchas veces fue también camino tortuoso. Y bueno, si lo sabrán ustedes, los abogados, y si lo sabremos nosotros, tanto los magistrados como los empleados. Todos de alguna manera hemos sufrido algo en este fuero. No fue gratis todo, no fue un camino de rosas. Pero bueno, por eso mismo pareciera que lo queremos más al fuero, y por eso mismo es que hoy estamos acá todos juntos, ¿no? A mí me parece
realmente hermoso esto de poder hablar del fuero, y si queremos hablar del fuero, si tratamos de hablar del fuero, si queremos dar una historia del fuero, es porque justamente vivimos ese fuero, amamos ese fuero, y bueno, y aquí está. Bueno, les decía que fue el camino tortuoso, porque los 7 camaristas, vamos a aclarar por qué eran 7 camaristas los que iniciaron la actividad del fuero. Porque eran 3 salas, cada una con 2 miembros, 6, y el presidente era el que en todo caso desempataba en cada sala. O sea, el presidente, así se resolvió que iba a actuar la Cámara del Trabajo. 7 miembros. En esa reunión del 27 del 23 de julio de 1945, lo que resolvieron es que el presidente sea el doctor Pérez Colman. Pérez Colman era un abogado que había adherido al golpe militar de 1943, pero que venía del radicalismo. Era un hombre político, había sido gobernador de Entre Ríos, y después, en el gobierno de Irigoyen, el segundo gobierno de Irigoyen, que fue de 1928 a 1930, fue su ministro de Hacienda. Así que era un hombre bien político. Para llegar a esos cargos, era que no era un dirigente de segunda, sino era un dirigente del radicalismo de primera. Él, con otros grupos de radicales, adhirió al golpe de 1943. En el golpe ese vino un cambio, una especie de dar vuelta a la hoja en materia social, porque el gobierno militar, en diciembre del 43, designó como jefe del Departamento de Trabajo al coronel Juan Domingo Perón. Es muy importante esto porque allí se empieza a gestar el fuero. En ese Departamento de Trabajo que después fue la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero si decimos que todo estuvo en manos de Perón, tampoco es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque Perón en ese momento tuvo la habilidad de apoyarse en unos dirigentes sindicales que sí tenían estas ideas. Y esos dirigentes sindicales fueron nombrados en la Secretaría de Trabajo y Previsión, junto con otros abogados que ya venían actuando en el Departamento de Trabajo, como alguien que dicen que hizo la primera ley orgánica, que fue el doctor Stafforini, o sea, alguien que hizo el procedimiento de nuestro fuero. Les decía que Perón no actuó solo, que actuó con dirigentes sindicales, y también hay que decir que las leyes laborales, las leyes que después este nuevo fuero iba a tratar, también vienen algunas de otra época. Ustedes fíjense que la primera ley laboral viene de 1903, 1904, que es la ley de descanso dominical, ustedes eso lo saben mejor que yo, que es una ley que la hizo Joaquín B. González. Fíjense de qué época. No es ni siquiera, como muchos pensaban, de un socialista, sino que fue directamente del gobierno del presidente Roca. Y su ministro de Interior fue el autor de la primera ley. Después de esta vinieron otras leyes sociales, de la mano de distintos personajes, y esto es interesante.
porque no vinieron solamente de la mano de un gran personaje, un gran político que fue Alfredo Palacios, que llegó a diputado nacional en 1904, también por una ley de ese gobierno de Roca y de la mano también de Joaquín B. González, sino que estuvieron también haciendo proyectos como diputados nacionales de otros partidos. Y quiero en eso ser claro, esto no fue cosa del socialismo y como dije antes, no solamente fue cosa del peronismo, también fue cosa del cristianismo, que muchas veces se lo ignoran, no sé por qué circunstancias, pero hubo dos diputados nacionales católicos, uno de raíz conservadora, como fue Juan Caferata, y otro de raíz radical, y que después terminó siendo diputado radical, que fue Arturo Vaz. Ambos hicieron varios proyectos que tuvieron que ver con la legislación social, que después fueron leyes. Algunos de esos proyectos no fueron leyes, pero este sí. Y después, y no me quiero olvidar de esto, hubo otro gran personaje, no ya como diputado nacional, sino como senador nacional, que fue Del Valle y Berlucea. Del Valle y Berlucea fue senador socialista, el primer senador socialista de Latinoamérica, como había sido Alfredo Palacios el primer diputado socialista de Latinoamérica. Y Berlucea también realiza proyectos de legislación social bastante interesantes. Hay un trabajo de él formidable sobre el trabajo a domicilio que no salió ley, pero que lo hizo él en esa época, que por supuesto los senadores no los dejaron, los senadores, la mayoría de ellos de raíz conservadora, no lo dejaron pasar, pero él hizo esto. Hizo con Alicia Moró, que en ese entonces no era de Justo, sino que era Alicia Moró, hizo también con ella trabajos por la mujer que fueron bastante interesantes, y con eso quiero destacar esa figura. La del Valle y Berlucea a veces queda olvidado porque hubo otros grandes legisladores socialistas, como el caso, por supuesto, de Juan B. Justo, y por supuesto de Mario Bravo, de Repeto, pero a veces del Valle y Berlucea queda como una calle de la Boca, nada más, ¿no? Creo que ahí está el estadio. Entonces, queda Mientras como usted eso. habla, yo voy anotando como si fuese una clase, ¿eh? Estoy tomando apuntes, Hugo, porque hay Bueno, cosas que son después, sí, cuando quiera me pregunta. Bueno, No, siga, siga. entonces, y con esto también quiero rescatar la figura de los radicales. Tengamos en cuenta que Hipólito Yrigoyen fue el primero que recibe a una dirigencia sindical. Fue el primero que trató de en los conflictos que hubo, por ejemplo, el conflicto ferroviario, la gran huelga ferroviaria, hubo huelgas ferroviarias y huelga de marítimos, que eran los dos grandes sindicatos. En ambos casos, huelgas terribles por la cantidad de tiempo que se realizó. En todos los casos, Irigoyen siempre trató de llegar a una conciliación. Fue muy importante en eso y él nunca desarmó el Departamento de Trabajo, lo tuvo siempre presente y a través del Departamento de Trabajo, que en algún momento estuvo una figura como fue el doctor Matienzo, a través de ese departamento hizo bastantes cosas. Lamentablemente le tocó un año muy complicado, que fue 1919 con la Semana Trágica, y le tocó también a don Hipólito otro año muy complicado, que fue 1921 con los sucesos de la Patagonia, que casi todos ustedes deben conocer detalles de ambos acontecimientos sociales, en los que la represión fue muy dura,
Y bueno, no se le puede quitar responsabilidad a eso a Hipólito Yrigoyen, por más que sea Yrigoyen. O sea, el gran responsable de la represión, en última instancia, quien paga ahí es Hipólito Yrigoyen. Pero bueno, les decía que cuando pudo fue conciliador y cuando pudo este departamento de trabajo lo hizo trabajar para lograr una armonía entre las partes. Y quiero, en todo esto, en este camino que nos lleva a la creación del fuero, quiero destacar a los sindicalistas, pero a un grupo de sindicalistas, no a los sindicalistas en general. No porque, porque algunos sindicalistas hayan estado en contra de esto. Lo estuvieron por razones ideológicas. Por ejemplo, el anarquismo como tal, y en mi vida me tocó hablar muchas veces con compañeros anarquistas, jamás aceptó que hubiera a través de un fuero la conciliación de clases. Ellos decían, el fuero laboral es la conciliación de clases. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo y, por supuesto, si vamos un poquito más al hueso, sabemos que ellos directamente no están de acuerdo con el Estado. Entonces, el fuero del trabajo es parte del Estado. Por lo tanto, van a estar en desacuerdo. Así que esos son los dirigentes que no estuvieron de acuerdo, pero bueno, no estaban de acuerdo con esa situación, pero eran acérrimos defensores del movimiento obrero. Bueno, les decía que los dirigentes sindicales que se van independizando y que van adquiriendo características propias son los dirigentes que justamente vienen de ahí, que habían sido anarquistas, pasaron a ser anarcosindicalistas y después, a partir del año 30, cuando se crea la CGT, ya tenemos un grupo de dirigentes que se dice directamente sindicalistas propiamente dichos. Estos sindicalistas, la CGT se forma justamente, hemos cumplido ahora, en septiembre, el 27 de septiembre creo, los 90 años de la creación de la CGT. Bueno, ahí el primer secretario de la CGT fue el ferroviario Luis Ceruti, que es un hombre de estas características. Luis Ceruti, les aclaro para los que son un poquito historiadores de lo que fuimos nosotros, Luis Ceruti era un dirigente gremial que fue padre de un gran abogado laboralista que fue también Luis Ceruti Costa. Luis Ceruti fue el primer secretario entonces de la CGT, hombre totalmente identificado con la posición sindicalista. Ahí va a surgir, en el año 30, va a surgir un dirigente sindical que va a tener en esta etapa de la creación del fuero una influencia decisiva, que fue Ángel Borlenghi. Ángel Borlenghi pasa a ser en el año 30 el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, que es el mismo que existe hasta el día de hoy. Borlenghi consigue algo fundamental. Consigue la ley de despido para los empleados de comercio, la famosa 11729, que fue la primera ley, ley laboral en ese aspecto, que en el año 33, creo, si no estoy equivocado, fue la ley que comenzó prácticamente con esa ley, los tribunales del trabajo comenzaron a trabajar en el año 45, con esa ley. Nada más que en el año 44, por decreto, fue extendida a todos los trabajadores. Pero empezó Borlenghi, y él fue, Ángel Borlenghi,
fue el personaje, el dirigente, que trató de extender la ley de despido a todos los trabajadores argentinos. También trabajó en el ministerio, perdón, el Departamento de Trabajo y luego Secretaría de Trabajo, otro personaje que fue muy importante en el gobierno de Perón. Les aclaro que Borlenghi, después cuando Perón gana las elecciones, fue el ministro del Interior del gobierno peronista. El otro dirigente muy importante para la creación del fuero fue Juan Atilio Bramuglia, que después, así como Borlenghi fue ministro de Interior, fue el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, durante años. O sea, no ocuparon cargos pequeños, sin importancia, sin poder. Al contrario, Borlenghi y Bramuglia eran dos pesos pesados dentro del gobierno peronista. Bramuglia, Juan Atilio Bramuglia, también fue hijo de un dirigente ferroviario, fue abogado, y fue abogado de la Unión Ferroviaria. O sea, era un abogado laboralista de aquel entonces. Fue abogado de la Unión Ferroviaria, fue el representante de la Unión Ferroviaria en los conflictos, y fue un personaje muy estudioso de la materia laboral, que incluso viajó, llegó a estar en la OIT, o sea, sus viajes por el mundo fueron directamente vinculados a lo que él había elegido en la profesión. O sea, un hombre muy formado en materia laboral, que fue el que también dentro de la Secretaría de Trabajo participó para la creación del fuero, y que impulsó, que trató de que no se pasara eso para mañana, como ya vamos a ver. ¿Qué antecedentes había también en materia laboral? Había muchos, como para que no se creara el fuero. Había muchos. Antes, y esto no lo dije, a principios de siglo, también, se había dictado una ley de accidentes del trabajo. La famosa ley que también fue la que se aplicó en la 8688, que fue la ley que empezaron a aplicar los tribunales del trabajo y que la aplicaron durante muchos años, ley que en algún momento fue importante para los trabajadores, ¿no? O sea, no, que Los si viejos bien hubo que... laboralistas la siguen elogiando. Por supuesto. Bueno, esa ley fue del principio. ¿Y saben de quién fue el proyecto? El proyecto no fue ni de un socialista, ni de un anarquista, no hacía esas leyes, ni de un radical, fue directamente de un conservador. O sea, en ese momento, tanto Vaz como Caferata, que fueron los que proyectaron la ley, que si bien después se adhirieron otros, pero la mano vino desde los dirigentes católicos. De esa mano vino la ley de accidentes de trabajo. Bueno, les decía que en este camino en que empezaron a aparecer esporádicamente leyes, la ley de las 8 horas, que fue en principio de Palacios y que después fue apoyada por todo el grupo socialista, todas estas leyes que fueron apareciendo dieron contenido a una legislación laboral y a una doctrina que empezó a tomar forma antes de la llegada del golpe del 43. Fíjense, y esto quiero hablar ahora de dos personajes que vinieron del extranjero y que tuvieron mucho que ver. El primero que voy a hablar es de Mario De Viali. Mario De Viali era italiano y en 1941 fundó la revista Derecho del Trabajo, revista que la patrocinaba, por supuesto, la ley, como siempre. Bueno, Mario De Viali, cuando llega, él no va a aceptar ningún cargo. Yo creo que De Viali no acepta ningún cargo, ni trata de mantenerse un poco afuera, porque tiene un pasado complicado políticamente.
De Viale venía de Italia, de la Italia fascista, a la que algunos dicen que había adherido y que participó en la redacción de la Carta del Lavoro. La Carta del Lavoro de Mussolini es de 1928. Algunos dicen que sí. Él ni lo desmintió ni lo afirmó. Pero De Viale era judío. Cuando Mussolini, en su alianza con Hitler, se ve obligado también a perseguir a los judíos, le va mal al doctor De Viale. Él se llamaba Mario, incluso el otro apellido, siempre firmó él, incluso en Derecho del Trabajo aparece, director Mario L. De Viale. El L era Levi De Viale, o sea, judío. De Viale llegó a la Argentina en una situación bastante crítica, pero siguió con sus estudios del derecho laboral. Contribuyó de manera excelente, porque era un hombre muy capaz. Y por algo fue el director de la ley, lo designa, lo acepta como director de la revista de Derecho del Trabajo. Por algo fue. Sin embargo, De Viale, por ejemplo, no aceptó, y en esto les cuento porque esto lo saqué de algunas charlas que tuve con el gran ministro de la Corte Suprema, que fue Carlos Fay. Carlos Fay me contó esto, diciendo que De Viale fue invitado en la Secretaría de Trabajo, y él no quiso, según Fay, no quiso porque un poco venía quemado, venía chamuscado de la política, y no quería ningún cargo, pero le dijeron, pero no es cargo político, usted puede llegar a ser camarista, derecho laboral. No quiero nada. No quiso nada. Después, el otro personaje que viene de España, y que Perón que tiene que ver con cierto sector peronista, es Figuerola, José Figuerola, Pepe Figuerola, como le decía. José Figuerola era un español, catalán, que venía de haber sido funcionario alto de Primo de Rivera, o sea, en el año 30 en España. Después, cuando vino la Guerra Civil Española, él vino para acá, vino antes, pero porque vio cómo venía la cosa. Antes que estallara la guerra ya estaba aquí. Por supuesto, Figueroa era un hombre de derecha. Si estuvo con Primo de Rivera, no era un hombre de izquierda. Pero era un hombre especializado en estadísticas, y él quiso estar en estadísticas. Pero cuando fue llamado al Departamento de Trabajo por Perón, aceptó. No fue el caso de Viale. Aceptó entrar. Él dijo, voy a entrar con mi especialidad de la estadística, pero él fue parte de la legislación para crear la justicia del trabajo. Figueroa entonces fue muy importante. Yo creo que dentro de este departamento y Secretaría de Trabajo, los importantes fueron ahí Figueroa, Bramuglia, y Borlenghi, y los que estaban, que contribuyeron los abogados, que eran abogados que tenían cierta experiencia y en materia social, y que eran abogados laboralistas de aquella época. Bueno, ¿qué pasó en la creación? Fundamental. Hasta ahora, la parte que viene, ¿eh? Le hago una pausa si toma aire, Hugo. Usted me preguntaba sí, por la audiencia. Ahí estaba Germán Duarte de la Unión, la doctora Luciana Santangelo del Instituto de Derecho del Trabajo de Avellaneda Lanús, el doctor Javier Nagata, que les va a ser juez si Dios quiere. El doctor Fabián Narvaja me dice un abrazo al chango.
Después de la Asociación Abogado del Fuero, Hernán Zárate y Tamara Besares, la doctora Andrea Centonce, la SECRE del 27, el doctor Walter González, director del Instituto de Derecho del Trabajo de Morón, y la doctora Serri de la Sala Quinta. Ahí algunos de la audiencia que van saliendo. Vamos a la parte de la creación, porque esto es clave para que no solo los empleados judiciales, sino los abogados y abogadas laboralistas entiendan por qué el fuero es lo que es, por qué el fuero está como está, qué somos con respecto a los otros fueros. Cuéntelo usted, Hugo, que es esta imagen va a valer más que 1000 palabras, lo que va a contar usted. Bueno, les decía que ese 23 de julio del 45 habían jurado, así comencé, habían jurado los 7 camaristas. Pero esa jura tuvo problemas. ¿Por qué? Porque estos 7 camaristas que van a jurar tenían que jurar ante la Corte, y la Corte, por acordada, decide no tomarle juramento. ¿Por qué la Corte no iba a tomar juramento? Porque era un tribunal menor que debía tomarle juramento la Cámara Civil. No estaba a la altura de la Corte Suprema. ¿Qué hizo el gobierno de Farrell como presidente de la Nación y Perón ya entonces como secretario de Trabajo y Previsión? Sacaron un decreto, firman ellos dos el decreto, en donde dicen que ese juramento lo van a realizar los 7 camaristas ante el presidente de la Nación. Así que ellos juran como camaristas ante el general Edelmiro Farrell. Eso por un lado. Les aclaro que el golpe del 43, la revolución del 43, dejó dentro de la Corte algunos ministros, y para entonces los ministros de la Corte eran hombres de una posición más conservadora, no eran hombres proclives a fallos, no había en ellos, no vamos a encontrar en ellos jurisprudencias laborales en favor de los trabajadores, todo lo contrario. Bueno, debido a esto, ya que empieza el conflicto, no son reconocidos los camaristas, el fuero no es reconocido. Tanto es así que muchos abogados del fuero lo consideran un fuero menor, incluso un fuero que prácticamente inexistente como fuero, sino una apéndice de la Secretaría de Trabajo, y no son, no tratan de no litigar allí. El fuero, en ese momento, el presupuesto nacional del Poder Judicial lo tenía la Corte, y no es que lo administraba la Corte, sino que pasaba por la Corte, y la Corte no en ningún momento hizo saber al Ejecutivo que había un nuevo fuero y que necesitaba nuevos fondos. Por lo que el fuero laboral empezó a toda esta etapa a vivir de el sueldo que pagaba el Ejecutivo a través de la Secretaría de Trabajo. Comenzó funcionando esa primera acta del 23 de julio de los 7 camaristas, la hicieron en lo que hoy es el Consejo Deliberante. Fueron nombrados después los jueces de primera instancia, 20 jueces de primera instancia. Todos estos jueces juraron ante los camaristas, también en el Consejo Deliberante. Así que los sueldos los pagaba ellos. No fue nombrado por entonces el primer Procurador General del Trabajo. Se le llamó así Procurador General del Trabajo porque fue nombrado directamente, en este caso,
por el presidente de la Nación, que fue Abraham Baldovino. Abraham Baldovino fue el primer presidente, perdón, el primer procurador general del Trabajo, que fue nombrado directamente por la Secretaría de Trabajo. O sea, todo el sector del Ministerio Público era claramente del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, después del Ministerio de Trabajo. El primer local que va a funcionar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la calle Esmeralda, Esmeralda 1300, allá en Esmeralda, en donde hace la bajadita para Libertador, ahí funcionaba en una casa antigua, en un petit hotel lindo, pero pequeño para lo que fue después la Cámara del Trabajo, ahí funcionaba la Cámara. Esa casa, ese petit hotel, fue alquilado también por el Ministerio de Trabajo. En el año 47, los juzgados laborales directamente son todos puestos en el edificio de Talcahuano 490. En ese edificio también lo alquila primero y después lo compra el Ministerio de Trabajo. O sea, dependíamos del Ministerio de Trabajo. Y muchas empresas, cuando comenzaba el obrero a litigar en el fuero, trataba de pedir la nulidad, no reconociendo al fuero. Lo terrible fue que al poco tiempo, esto fue un 23 de julio de 1945, al poco tiempo, en el mes de octubre del 45, va a suceder el gran problema que va a tener Perón, y detrás de Perón todo el sector que lideraba, que fue una asonada militar llevada adelante por el general Eduardo Ábalos, el jefe del regimiento de Campo de Mayo, que se levantó contra la autoridad del presidente de la Nación, el general Elmiro Farre, diciendo que no estaba de acuerdo con la política social del general Perón. Todo lo que estaba haciendo, una de las cosas que estaba haciendo era justamente esta, la creación del fuero. No todo y se levanta contra el tema social y lo detiene, lo mandan a Isla Martín García y por decreto disuelven el fuero. No solamente disuelven el fuero, sino que ordenan la detención de los camaristas, de estos 7 camaristas. Yo traté de averiguar si realmente existió esto, la detención. Para empezar, no se los detuvo nunca. ¿Se Eso concretó? no se concretó. Pero también busqué el decreto y no lo encontré, el decreto que resuelven detenerlo. Me dijo otro de los hombres con los que hablé fue con Arturo Frondizi, que fui a su casa, me atendió muy bien, a su departamento. Y Arturo Frondizi, que vivió esa época, me dijo que efectivamente se dijo eso. Dice, pero yo creo que el decreto nunca llegó a hacerse porque lo otro sí, la disolución del fuero sí, pero no se llegó al decreto de detener a esos 7 camaristas porque ya la cosa era demasiado turbulenta y ya había más problemas. Entonces, según Frondizi, nunca llegó a salir ese decreto. Pero bueno, siempre se dijo que estaba por salir. Lo cierto es que, fíjense hasta dónde llegó esto, que el fuero era parte de todo eso. Ahora, después vino el 17 de octubre, o en esos días. El 17 de octubre cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ubica de vuelta, liberan a Perón, ubica de vuelta
toda la gente con la que Juan Domingo Perón estaba, y otra vez tienen cierto poder, que nunca se los había soltado del todo el general Edelmiro Farrell. O sea, era un momento de gran confusión, de grandes contradicciones dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es eso, que había un sector respaldado por organizaciones empresarias que estaban en contra de la creación del fuero. Y había otros sectores respaldados por organizaciones sindicales que estaban en favor de la creación del fuero, y algunos partidos políticos como el socialismo. En esto Fay me dijo otra cosa que me sorprendió, y el doctor Fay era muy claro cuando contaba las cosas, que no todo el Partido Socialista estaba de acuerdo en la creación del fuero. ¿Por qué? Porque decía que si un juez civil, que tenía la competencia laboral, si un juez civil era un verdadero juez, un juez probo, frente a cualquier pedido de naturaleza laboral, tenía que actuar de acuerdo a las leyes laborales. Entonces no había por qué crear un fuero. Eso decían algunos socialistas, o sea, no fue unánime, pero hubo otros del Partido Socialista que sí. Según Fay, por ejemplo, Repetto, pero Repetto era médico, no estaba de acuerdo. Pero Mario Bravo, que había, bueno, al poco había fallecido, pero antes de eso, no estuvo de acuerdo. Bueno, le decía entonces que ahí, el 17 de octubre, hace que el Perón se recupere y hace que la gente que había creado el Fuero del Trabajo también se recupere. Estamos hablando de esa gente, no, por ejemplo, de algunos abogados que podrían bien estar en ese lugar, Mario de Viale, que no estaban en política. Entonces, a ellos esto no le tocaba. Ellos querían seguir estando en la materia laboral. Quiere decir que la materia laboral seguía existiendo. Lo que no querían que exista era el fuero. Fíjense, les aclaro que de Viale, y yo esto me ocupé también, en la revista Derecho del Trabajo, en el momento que se crea el fuero, no saca ninguna nota. No hay ninguna nota conceptuosa de la revista del Derecho del Trabajo por la creación del fuero. Y no es para... El micrófono se apagó, a ver. Ahí se apagó el micrófono. Perdón. Ahí está, ahí está, ahí está. La revista Derecho del Trabajo no es pavada. Claro, claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué no sacó ninguna él no nota? saca nada. Algo dice eso. Él saca después, empieza a sacar la jurisprudencia, la da por creada, la da por hecha y saca jurisprudencia y demás, y trabaja sobre los fallos. No, en eso hay que ser justo. No es que no tuvo nada que ver. Pero estoy diciendo, el momento que se crea el fuero, en el momento tan difícil, no dice nada. La revista no dice nada. Bueno, les decía entonces que estos camaristas vuelven a sus puestos de trabajo después del susto. Incluso hay un acta que dice lo del 17 de octubre. Hay un acta que habla de que ese día se produce un acta, estoy hablando del fuero, ¿no? Que por supuesto también la he visto. Bueno, ¿quiénes eran los camaristas estos? Le hablé de Pérez Colman, pero el otro camarista fundamental que todos creían que iba a ser el presidente de la Cámara era Valenzuela. Rodolfo Valenzuela, que después pasa a ser ministro de la Corte en el gobierno de Perón, era un hombre vinculado a Perón, también abogado laboralista, también radical, y un hombre con una actividad política intensa, y más joven, 10 años más joven que Pérez Colman. Bueno, los empleados
que en aquel año 45 pasan a engrosar, y están los nombres, porque las actas, como eran pocos, ponen todos los nombres de los nuevos empleados de la justicia laboral. Los empleados que van a, casi todos provienen del Ministerio de Trabajo. Pero acá quiero puntualizar algo muy importante. Esa justicia se crea también con lo que se llamó la Comisión de Conciliación. La Comisión de Conciliación, que ya venía trabajando en la Secretaría de Trabajo, se va a incorporar al fuero del trabajo. O sea, es una etapa previa, pero es una etapa judicial. Allí se van a nombrar 5 vocales, que también venían del Ministerio de Trabajo. Todo ese grupo, todo ese grupo de personas, los de la Comisión de Conciliación, los de la Cámara del Trabajo y los que van a integrar los distintos juzgados laborales, al comienzo, y esto también es para que quede en la historia, se agrupan sindicalmente, cosa que no sucedía con el empleado judicial raso del Palacio y de todos los demás edificios. Entonces no era mucho, no es como ahora, ¿eh? Claro, claro. No había 50 y pico de edificios. No. Se agrupan en lo que en ese entonces era sindicalmente la UPSN y como seccional tribunales, se llamó seccional 322. Esa seccional 322 de la UPSN fue la primera organización sindical reconocida que tuvo tribunales. Tuvo una cantidad al principio, una cantidad importante de afiliados, después no fue decayendo. Bueno, después es otra historia que algún día también se las vamos a contar, la historia de nuestro sindicato y del empleado de tribunales. Pero bueno, sigamos con esto. Fue importante porque fíjense algo que tiene que ver con el sacrificio de estos empleados también, de la importancia del empleado judicial. Estos empleados no tenían estabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad del empleado público no existía, ni siquiera existió en la época peronista. Tengamos en cuenta eso. La estabilidad del empleado público es producto del 14 bis. El empleado público tiene estabilidad a partir de ese momento, del 14 bis. Antes no tenía, ni siquiera Perón se lo dio. Estos empleados que llegaban a tribunales, llegaban a un lugar muy complicado por el hecho de que era un tembladeral. No se sabía si iban a seguir y demás, pero aceptaron poner el hombro, y se los había pedido Perón. Me acuerdo que el primer secretario de la 322 que yo hablé, que yo lo conocí, que fue Egidio Moyano, Moyano me contaba que ellos fueron porque lo pidió Perón, pero si no, no iban. No iban porque no tenían, en cualquier momento iban a la calle. Estaba claro que era un sacrificio y era, como decía Moyano, era un acto de militancia. Por eso es tan interesante este tema de lo tortuoso que fue la creación del fuero, porque los camaristas estaban jugando y el resto de los funcionarios también, porque y los empleados también. O sea, el fuero se crea en una situación muy, muy inestable. Les quería, los integrantes de la Cámara, la ley o el decreto ley que los va a nombrar, pide que
estos camaristas sean versados en derecho laboral. Muchas veces se acusó que no, esta gente, algunos no eran versados en derecho laboral, y no es cierto. Porque, Hugo, y con una frase, lo interrumpo un segundo, ahí hay sí, una frase que la dijo Dora Temis en el Congreso de Formosa, que los jueces sí, del trabajo tienen que tener especial sensibilidad por los trabajadores, dice el decreto. Es así, una... así es. Yo iba a eso, sí, 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 exacto. Dígalo usted, que lo dice mejor que yo. No, no, no. Yo Lo lo que, pongo en no, los escritos cuando siento que algunos pierden sensibilidad, a ver si les toca un poco el claro, corazón, ¿no? Que digo, yo lo que quería decir, que primero, que decían que no tenían la especialidad, porque la especialidad no existía. Y mentira que la especialidad no existía, porque ya lo nombré antes a Abraham Muglia. Y cuando vino a trabajar al país de Viale, se encontró con abogados laboralistas, se encontró claro, con juristas del fuero no, juristas de la materia. Bueno, cuando llegaron estos camaristas también se dijo eso. Y por supuesto, el decreto de Perón va a decir eso, sobre todo que el primer decreto habla de versación, pero después va a venir el decreto de nombramiento de los 20 jueces laborales, y ahí va a decir muy específicamente que los jueces laborales deben tener esa condición, deben tener una sensibilidad especial, porque este es un fuero especial. Y lo dijo Perón en su discurso cuando lo crea, diciendo que no puede haber, no puede, contestando un poco a la Corte, no puede existir una controversia laboral en un lugar, en un juzgado, en donde el juez no tenga esa sensibilidad, esa inclinación para pensar en el trabajador, para pensar en la situación del trabajador. Esto fue bastante criticado, y esto me lo dijo Frondizi también, que una de las razones en el 55, cuando vino el golpe militar de la Revolución Libertadora, había todo un sector que incluso había, me dijo don Arturo, había gente de su propio partido, que decía que, que había que terminar con ese fuero, un fuero en donde en la duda había que estar por el trabajador. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué tipo de fuero es eso? Había que terminar. Y bueno, según lo que me dijo en aquel momento don Arturo Frondizi, él consiguió, en base a distintos trabajos políticos, reuniones y demás, reuniones hasta nocturnas, evitar que se derogara la creación del fuero. Fue increíble eso, pero corrió mucho peligro. Así que fíjense ustedes las arremetidas que tenía el fuero. ¿eh? Les vuelvo a repetir, no es el tema de el derecho laboral, es el fuero en sí el que sufrió más en todo esto. Bueno, les decía que eran todos hombres, los camaristas, por ejemplo, había 2 o 3 camaristas que eran hombres no solamente versados en derecho laboral, sino hombres que eran de extracción humilde, que venían justamente a brindar la justicia, brindar justicia en momentos en que arreciaban los sectores empresarios. Yo me acuerdo que conocí, no me acuerdo el nombre, pero el camarista era Electo Santos. El secretario era el secretario, yo lo conocí del juzgado número 4, lo conocí por ahí por los años, al comienzo de los 70, no me acuerdo cómo se llama de nombre, pero Santos, llevaba el mismo apellido del camarista, y me decía que mi tío electo era un gran tipo, una persona buenísima, y que además con una sensibilidad muy especial, y que había sido elegido por eso, primer camarista. No fue elegido porque era
un genio en derecho laboral, sino, por ejemplo, electo Santos fue elegido por eso. Después conocí también a Jorge Juárez. Jorge Juárez, fue hijo del primer camarista que se llamó Jorge Juárez. Jorge Juárez, hijo, fue también juez del trabajo. Jorge jugaba al fútbol con nosotros, el pobre murió en un accidente automovilístico. Bueno, Jorge también me contaba de su padre, del significado que tuvo para él llegar a la justicia del trabajo, que fue un honor. No fue, bueno, agarro lo que puedo. No, fue un honor. Para Jorge Juárez padre, fue un honor llegar a la justicia del trabajo y llegar entre estos 7 primeros. Por eso le digo, aquí hay una mezcla de orgullo y hay también una mezcla de combatir el fuero. ¿Quiénes combatieron el fuero? Bueno, los que combatieron el fuero y lo dijeron públicamente. Los que tuvieron en contra fueron la sociedad rural, hablando de abogados, el colegio de abogados, el mismo que existe hasta el día de hoy, el colegio de abogados. Vamos a aclarar que sea el colegio de la ciudad de Buenos Aires, no el colegio público de abogados. Por eso aclaré, colegio de abogados, dije colegio público. El colegio de abogados saca una declaración importante que está. Declaración que de cualquier manera después se reprodujo. Yo me acuerdo que cuando estaba el colegio de abogados, una vez, una época muy rudimentaria que teníamos nosotros de hacer política sindical, tirábamos cohetes y Gamexán en el Palacio, y un buen día, el que era presidente de la Asociación de Abogados, FAI, antes de ser ministro de la Corte, fue presidente de la Asociación de Abogados, de ABA, ¿no? Espera ahí un segundo, porque en Instagram se corta la hora y ahora corto la transmisión que pasó 1 hora y les digo que se vuelvan a conectar. La nuestra sigue, ¿no? Pero esto es solo un tema de Instagram. Así ya queda grabada. Ahí está. Tac. Esto es un detalle técnico, porque quiero que todos escuchen esta parte de la anécdota. Ya está. Ahí está. A ver si ahí levanta. Ahí volvemos al vivo de nuevo. Listo, ya estamos. Decía sí, Fay. La anécdota es muy significativa. Nosotros tiramos a mesanes, cohetes y demás. Me acuerdo en el edificio de Talcahuano 490, pobre, le habíamos tirado ahí al subsuelo, y claro, Gamesanes ahí al subsuelo era terrible, pero bueno, esas locuras que hacían. Me acuerdo que había un juez Carranza que salió con el revólver, nos quería matar. Pero bueno, Fay nos invitó a Lava a hablar, porque los abogados estaban muy enojados con nosotros. Bueno, fuimos a hablar a Lava, todo bien. Y después que hablamos en el ABA, el colegio de abogados, que no me acuerdo quién era el presidente entonces, le dijo a Fay, ¿por qué no dígale a esos mocitos que fueron a hablar ahí al ABA, que vengan a hablar al colegio de abogados de la calle Montevideo? Bueno, y fui a hablar Domingo Alvaro, el que era delegado de penal, un hombre que ya era mayor que yo en aquella época, y fuimos a hablar. Ahí, yo no me acuerdo quién era. ¿Qué año es, Hugo, esto para ubicarnos? 71, época del gobierno de Lanús, Levinson, por ahí. En esa vez que fui a hablar, que fuimos a hablar con Domingo Alvaro, me dice, bueno, los vamos a presentar. ¿Ustedes qué fuero es? Laboral. Ah, no, eso no es un fuero, me dijo. Estamos hablando de ese año, del 71. No, eso no es un fuero. No lo presento como el fuero porque acá la gente... Y usted, penal, sí, penal, sí. Pero laboral no era un fuero. Es respetable, dice. Increíble, pero así fue. Pero esto está genial que lo cuente usted, Hugo, para que la gente entienda por qué siempre al fuero nuestro lo postergan tanto, porque históricamente es así esto. Antes era peor, ¿eh?
Bueno, Ustedes lo están sintiendo, pero antes era peor, era menos reconocido. Y fíjense lo que habrá sido en esta etapa del 45. Bueno, en el poder que adquiere Perón después del 17 de octubre no podría haber sido ratificado, no podría haberse mantenido si no hubieran llegado las elecciones de febrero del 46, en la que Perón triunfa nuevamente. Esa ratificación del 17 de octubre, como digo yo, de febrero del 46, fue muy importante también para el fuero. También para el fuero. Yo no sé qué pasaba si Perón perdía. No sé, no sé si el fuero no lo disolvía. Era creación de Perón. Y el más combatido era Perón. Perón gana esas elecciones y por poco. No es que arrasó en las urnas Perón. Al contrario, ganó y por muy poco. Cuando ganó Perón, era un momento muy difícil para él mismo. ¿Por qué? Porque a Perón se lo quería empujar hacia el sector que había perdido la guerra. O sea, que Perón que era un facho, era nazi, etcétera, etcétera. ¿Y ellos quiénes eran? Ellos eran toda la Unión Democrática, de izquierda a derecha, de la Unión Soviética a Estados Unidos, a Inglaterra, a todo. Era lo que se venía, eran los triunfadores. Perón lo trataron de aislar como derrotado. Tuvo una visión, y esto realmente lo salvó a Perón, tuvo la visión de no quedarse metido en eso, sino que buscó como enemigo no tanto a esa Unión Democrática victoriosa, sino al embajador de Estados Unidos, a Braden. Ahí está el afiche, el famoso afiche Braden o Perón. Que fue la genialidad de Perón. Si no perdía, si no perdía, porque a pesar de eso gana por poco. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no lo puso enemigo a la Unión Democrática? Y dijo, estos son todos... No, no dijo nada. A Braden lo acusó. El gran enemigo era Braden. Porque la Unión Democrática eran los que venían de triunfar la guerra. Era la victoria. Era el futuro. Ahí gana Perón por poco y el fuero de alguna manera se consolida. Tanto es así que al año siguiente, cuando en julio del 46, al año siguiente no, el mismo año, al año siguiente de la creación del fuero, en julio del 46, se hace un acto, y ahí participa Evita, se hace un acto por la creación del fuero, habla Perón, Perón dice ahí la importancia del fuero y todo lo que estamos diciendo, la importancia de que el trabajador sea juzgado por alguien que tenga sensibilidad social. Ahí Perón dice que la justicia del trabajo es una justicia que tiene que ser distinta y que debe ser distinta. Pero cuando habla, antes de Perón, habló el presidente de la Cámara del Trabajo, el doctor Pérez Colman, y dice algo que acá lo tengo, y dice Pérez Colman, lo cito del discurso, cuando acepté el honor que me discerniera el gobierno de la Revolución del 4 de junio, solidarizado como me sentía con sus postulados de la justicia social argentina, postulados encarnados en vos, le dice a Perón, y por los cuales con vos, a Perón, nos hemos jugado en este fuero. Nos hemos jugado, dice el presidente de la Cámara. Dije que me atrevía, aún sin méritos personales, a presidir la organización y funcionamiento de estos tribunales. Ellos estaban haciendo, o sea, un acto de militancia social. El fuero del trabajo
tenía esas características. Y mucho se habló, y mucho se hablaba contra el fuero en otros fueros. Se lo despreciaba el fuero. Estamos hablando de la época peronista. Y sobre todo, cuando alguien era con características, vamos a llamarle como gorilas, con esas características, a los abogados, por supuesto, el enemigo era el fuero del trabajo. Cuando Perón decide hacerle juicio político a los ministros de la Corte, en ese juicio político, la mayor imputación que le hacían, que le hacía el Ejecutivo, es no haberle tomado el juramento a los camaristas del fuero laboral. Fíjense. Estos ministros de la Corte, un día también habría que, de todo esto habría que hacer una historia un poquito más fina de la Corte, porque es muy interesante todo esto. La Corte, en la etapa, la Corte tuvo en este siglo dos etapas muy importantes. La etapa Bermejo, que fue la del principio del siglo hasta que murió él en la Corte, como presidente de la Corte en el año 29, y después vino la etapa Repetto. La etapa Repetto es esta, la etapa de Roberto Repetto, que era el presidente de la Corte en este momento, y que tuvo cierta independencia de Perón. Pero Perón hizo juicio político tanto a Repetto como a Sagarna, como a Ramos Mejía y como a el otro era, bueno, ya me va a salir, Nazar Anchorena. A quien no fue dejado de lado fue el ministro Tomás Casares, cuyo familiar fue camarista en nuestro fuero también, Casares, camarista de la Sala Tercera, creo que fue. Alguno me puede corregir. Tomás Casares era católico, era un hombre muy católico, muy vinculado a la Iglesia, que cuando Perón entra en conflicto con la Iglesia, ahí tiene un serio problema. Pero antes había acompañado al gobierno peronista en algunas cosas, siempre tuvo un grado de independencia. Tenía el despacho, me contaba Fay tenía el despacho en la esquina de Talcahuano y Lavalle, y me decía, este es el despacho de Casares. Siempre me lo decía cuando iba a ver. Usted que le gusta la historia, este es el despacho de Casares, me decía, por Tomás Casares. Y me decía, Fay se quedó con el mejor despacho hasta último momento, dicen. Sí, claro que sí, sí, así fue, sí, sí. Después creo que se mudó Lorenzetti ahora ahí, al despacho de Fay. Sí, dicen que está. Yo justamente le pregunté a Piumato ayer o anteayer, le pregunté, escúchame, el despacho de Fay, porque me dijeron que estaba Lorenzetti, y ahora me dicen que está Rosenkrantz. Pero Piumato me dijo, no, está Lorenzetti. Claro, es lo que yo había entendido, que cuando falleció Fay, Lorenzetti se mudó fue a ahí, eso. sí. Sí, justo está en esa esquina. Una hermosa esquina. Bueno, les decía que cuando estos ministros fueron, les hicieron juicio político y gracias a que se fueron todos menos Casares, ahí va un camarista del Foro Laboral, que es Rodolfo Valenzuela. Bueno, cuando llega el final de la etapa peronista, cuando hay un momento muy difícil en donde Perón entra en conflicto con la Iglesia y demás, dentro de tribunales hubo todo un movimiento muy antiperonista y muy antifuero. Ese momento fue muy difícil porque, según me decía, por ejemplo, Moyano, eran muy combativos y llegó muy combativos los empleados judiciales que eran antiperonistas,
llegaron a ir a algún momento a tirar piedras y demás contra el edificio de la calle Talcahuano 490, que era nuestro, que era de los juzgados laborales, que fue hasta los años 80, los juzgados laborales. Bueno, fue un momento muy difícil. O sea, fíjense cómo, y por qué traigo a colación esto, porque siempre fue atacado el fuero, siempre fue atacado de esa manera. Y por eso me contó Frondizi que hubo esa especie de proyecto para suprimir el fuero. Y Frondizi mismo me dijo, lo importante de todo esto es que no pudieron acusar al fuero, acusar a los jueces de hacer barbaridades, de sacar sentencias contra derecho, de ignorar principios básicos del derecho. Frondizi me contaba, me dice, trataron de hacer eso, estuvieron en la búsqueda de todo eso. Y me dice, un ministro de la Corte, que era Julio Llanarte, que después fue, pero que en ese momento era dirigente radical, afín a Frondizi, fue el que hizo una encendida defensa de esa justicia del trabajo, diciendo lo que acabo de mencionar, que busquen, les dijo, busquen algo, busquen un fallo que sea una barbaridad. Que por supuesto hay fallos para un lado, para el otro y demás, pero que sean contrarios a derecho, a principios básicos, que sean barbaridades, no pudieron encontrar absolutamente nada. Quiere decir que estos camaristas, los primeros, que después fueron reemplazados, algunos ascendieron de la primera instancia. Por ejemplo, en primera instancia estaba el padre de Fernández de Madrid, Fernández, que después llega, y se llamaba Fernández de apellido. Cuando vean un Fernández, que es el padre de Fernández de Madrid, el Procurador General del Trabajo, durante todos estos años, que fue Abraham Baldovino, el hijo era un abogado de la matrícula, un abogado laboralista muy caracterizado, que era Oscar Baldovinos. Por eso, en general, ha seguido toda hay una trayectoria de estos grandes juristas que han seguido, a esa trayectoria la han seguido sus hijos o sus familiares, y lo han hecho bien. O sea, el fuero tuvo que luchar contra todo eso. Finalmente, hubo distintas etapas del fuero. Ustedes, los abogados, habrán encontrado, si ven una historia del fuero, van a encontrar que en alguna etapa fue muy importante. Había, por ejemplo, en la época de Alfonsín, los juicios colectivos eran terribles. Antes había pocos estudios, en los años 60, por ejemplo, había estudios, 2 o 3 estudios que acaparaban la justicia laboral, y esos estudios que acaparaban la justicia laboral eran como los representantes de lo que no debe ser en la justicia. Y eran cuestiones circunstanciales, tanto del derecho como de la política del país. Entonces, y en esto último, con respecto a la política del país, es en donde el fuero es más sensible. En momentos de crisis, en momentos que hay muchos despidos, que hay una cantidad grande de desocupados, el fuero trabaja más. O sea, el fuero tiene que ver... Lo que se viene ahora. El fuero tiene que ver fundamentalmente con eso. Tiene que ver con lo que pasa en el país. Tiene una íntima relación con el país. Y en ese camino
justamente los empleados del fuero en general siempre tuvieron fue una etapa en que los empleados se caracterizaron por aglutinarse a través de sindicatos. Les cuento solamente una anécdota para que vean hasta qué punto llegó eso. En la época del proceso, por un decreto del Ejecutivo, del gobierno militar, directamente todas las afiliaciones a los sindicatos quedaron suspendidas. Había que reafiliarse. El Fuero del Trabajo, los empleados del Fuero del Trabajo, fueron los que marcaron la primera tendencia en favor de eso. Inmediatamente, cuando empezó la reafiliación, al primer día, y este número me lo acuerdo perfectamente, hubo 197 afiliados en época del proceso, o sea, con los miedos que despertaba el proceso. Con esto quiero decir que también hubo una identificación del personal, y esto a veces no se lo tiene en cuenta, una identificación con lo que está pasando en el país, esa sensibilidad que tienen los jueces a nivel de juzgar en sus fallos, esa sensibilidad también la tienen los empleados. Por eso es tan importante. Sí. ¿Usted en qué año entró? 1963. Le digo, ¿Cuántos años? cuando entré, cuando años? entré. Voy a hacer la cuenta con la calculadora. ¿Para qué? ¿Para qué? 57 años, Hugo. Sí. Impresionante. Bueno, yo cuando entré a la justicia del trabajo, entré a Talcahuano 490 y trabajé, hice un interinato en la Comisión de Conciliación, que quedaba allá en la calle Perón. Ahí trabajé también, en la Comisión de Conciliación, con la vocalía de un vocal que se llamaba Rubio, que después pasó a ser camarista del Fuero. No me acuerdo el nombre, pero Rubio se llamaba el vocal de la Comisión de Conciliación. Bueno, ¿tenemos tiempo? Porque Sí, yo lo que... vamos 1:20, pero yo le quiero decir preguntas me hacen, si no... No. Yo ahora le voy a hacer estas preguntas para que usted desarrolle más o menos en el tiempo que le parezca. Yo no voy la verdad, a cortarlo, porque me parece que esto va más allá de un programa, va más allá del vértigo de un programa normal. Para mí esto es un documento histórico, Hugo, que va quedando. Yo le voy a contar a la audiencia que este arreglo lo habíamos hecho ya el año pasado, pero después, bueno, por la pandemia no se dio, la idea era traerlo a usted acá, hacerle la entrevista acá, bueno, hoy tuvimos que reconfigurar todo, pero este no es un programa normal, es una edición especial histórica. Entonces, yo no tengo ningún apuro y nos tomamos el tiempo que sea necesario, pero sí quiero que nos hile su ingreso con, brevemente, ¿no? Porque esto va a ser muy largo si no, con cómo se forma la unión, en qué año fue todo eso, porque esto también es importante. Bueno. Después le hago las dos preguntas que ya le dije, ¿no? Con perspectiva histórica, la actualidad y el futuro. Pero acá le quiero dedicar unos minutos a esto. Bueno, le cuento. Cuando yo entré al Fuero, 17 años, cuando entré al Fuero, existía la seccional 322 con Moyano como secretario general. Yo me afilié a la seccional 322 de la UPCN. Al poco tiempo comienza conflictos y demás, me uno a la gente que estaba en conflicto del Palacio, hacemos reuniones y empezamos con la primera comisión interfuero, que fue en la época de Ilia. Esa comisión interfuero era medio clandestina, no clandestina del todo, pero semi-clandestina, y de alguna manera las cosas las sacamos a través de la 322. Después llegó el gobierno de Onganía con una nueva corte. A esa corte fuimos
pidiendo aumento y no llegó, e hicimos la segunda comisión interfuero. En esa ya no participaba la 322, sino que fue más fuerte, participaban todos los fueros. Yo con un compañero García Torres representamos al fuero laboral, y a partir del año 69, 68, esa comisión interfuero tuvo una relevancia, y bueno, y de ahí vienen esas notas que yo que hablé en el ABA, que hablé en el Colegio de Abogados y demás. Todas esas cosas son de esa época. De ahí de Interfuero se vio la necesidad de crear una organización sindical. Dentro de tribunales siempre hubo un sector, vamos a llamarle, que no quería a los sindicalistas y no quería aparecer como sindicalistas. Entonces decía, no, sigamos con la comisión Interfuero y demás. Pero lo que dijimos, somos gente que está vinculada al derecho y tenemos que darnos cuenta que la única manera de actuar desde el punto de vista que queremos actuar nosotros es a través de un sindicato, si no, ¿con qué vamos a actuar? Bueno, lo cierto es que finalmente primero nos adherimos a una mutual que había, que hoy es el AJA, la Asociación Judicial Argentina, y después decidimos crear la Unión Empleados de Justicia de la Nación. La Unión la creamos en ese año 71, todavía no estaba, por ejemplo, si me pregunta por Piumato, estaba yo, pero Piumato no estaba. Piumato entró al sindicato en el año, a la justicia en el año 74. Yo vengo desde antes, por eso Piumato no es fundador del gremio, sí yo. Bueno, con otros compañeros, unos cuantos, algunos que después fueron camaristas de distintos fueros y demás, estuvieron en esa creación. Y bueno, yo estuve en la comisión provisoria, después fue apoderado en la primera comisión provisoria, y después ahí comenzó a marchar el fuero, y bueno, tuvimos serios inconvenientes con el proceso. Ahí el secretario general era Alonso, Horacio Alonso, y con él, que lo veo hasta el día de hoy, con él trabajamos en una etapa muy dura, que fue el proceso. Muy dura, porque hubo compañeros nuestros desaparecidos, pero también hubo compañeros que naturalmente, por lo que significaba aquella época, porque no existía la estabilidad nuestra, existía la ley de prescindibilidad, con un solo, una sola resolución que sacara la Corte o una resolución que sacara la Cámara, uno quedaba en la calle. Por ejemplo, el compañero mío, que yo dije que estuvo en principio conmigo en la Comisión Interfuero, García Torres. García Torres, le decretaron la ley de prescindibilidad. Otros compañeros, además dije los desaparecidos, la prescindibilidad, y otros compañeros presos. El caso de Piumato. Yo no sé si todos ustedes saben, Piumato cae detenido en el año 76, no era miembro de la comisión directiva, era opositor, pero bueno, pero era un militante. Cayó detenido con otros militantes y estuvo detenido, preso en la cárcel, en distintas cárceles, pero fundamentalmente en la cárcel de La Plata, estuvo hasta que terminó, hasta el año 6 años preso, del 76 hasta el 82, fin del 82. Con eso quiero decir que no la sacó barata y que los mejores años de su vida, o sea, de juventud, los pasó preso. Les quería decir además que tuvimos, por ejemplo, etapas en las que tuvimos que irnos, pero nunca nos intervinieron en el gremio. Alonso siempre estuvo. En algún momento las cuentas no nos dejaban actuar, en algún momento la Corte nos quitó el descuento por planilla, todo sucedió, pero nunca dejamos de actuar, nunca nos intervinieron en el gremio. Pero bueno, iban algunos de los nuestros, los iban a buscar.
¿eh? Y otros, por supuesto, naturalmente, no era para menos, tuvieron miedo y renunciaron. Renunciaron a la actividad sindical. ¿Eh? Pero bueno, ya le digo, incluso cuando estuvo preso, nosotros tuvimos, teníamos dentro de la comisión nuestra, de laboral, estaba un compañero Cereza, la hija creo que es jueza Ariadna, en este momento. Sí, está de secretaria en el 64. secretaria, bueno. Es la secretaria del doctor Plaisán. Exacto. Cereza, por ejemplo, que tenía contactos con la iglesia, él era un hombre, vive, un hombre muy católico. Con él fuimos a la cárcel de La Plata a visitar a los presos judiciales que estaban ahí, en la época del proceso. Ojo que también, cuando fuimos con Alonso, había mucha gente que nos criticaba y decía, no, y gente que decía, che, pero no tienen miedo de ir a la cárcel. Bueno, en esa época. También fuimos, y con esto termino, también fuimos en aquella época, la que fue presidente de la Nación, Isabel Perón, estaba presa en un momento, estuvo presa en el regimiento de Magdalena, además de otros lugares, pero le En el tocó sur estar... también estuvo, ¿no? Presa. Exacto, después estuvo en el sur. Pero antes de eso había estado en Magdalena, y en Magdalena nos llega la información a través del que fue después de Peter, un dirigente chaqueño, nos llega que estaba sufriendo porque la tenían presa, y esto no está dicho en muchas partes, estaba en un container presa ella sola, y que era verano y el container estaba al sol. Entonces fuimos con Alonso a llevarle 2 ventiladores a Isabel, a Magdalena. Fuimos muy criticados, incluso por algunos jueces de aquel momento. Por ejemplo, este doctor Rubio llegó hasta pedir que nos decretaran la prescindibilidad por haber hecho eso. Bueno, pero no tuvo éxito, por suerte. Pero bueno, ese tipo de cosas fueron temas muy importantes de nuestra vida sindical, que después tuvimos muchísimas luchas y las tenemos hasta el día de hoy. Pero Hugo, lo que dije en aquella oportunidad en el ABA que presidía el doctor Fay, los abogados, los empleados, los jueces, somos parte de la misma cosa. Somos parte de la misma cosa. Por lo tanto, cuando les tiramos Gamexán, no es que le estamos tirando a ustedes. Estamos haciendo la única medida de lucha que podemos hacer, nada más. Pero son lo mismo. Ustedes están igual que nosotros, le decíamos a los abogados. Hugo, hay una frase, y acá vamos a entrar en la parte final de la entrevista de hoy, que a mí me encantó, que la estudié en un libro, está en un libro de economía de Samuelson, que dice, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y esto lo dice Santayana, que es un filósofo. Yo lo Sí. que le quiero pedir ahora a usted, porque además le reitero a la audiencia que es profesor de historia, que desde la perspectiva histórica nos dé la respuesta a estas dos preguntas. Una, ¿cómo ve el fuero hoy y cómo piensa que va a estar en el futuro? Por ejemplo, dentro de 5 años. ¿Por qué? Yo le puedo preguntar a usted porque usted ha surgido de la charla, que usted ha sido, entre otras cosas, uno de los fundadores de la Unión y que tiene 57 años de trayectoria acá y ha visto muchas cosas pasar, ha visto seguramente, como le diría usted, chicos que empezaron en la mesa y llegaron a la Cámara, bueno, Gloria, seguramente a Diana también. Entonces, ¿cómo ve usted el fuero hoy y qué es lo que piensa que va a suceder en el futuro con nuestro querido fuero? El fuero hoy en día está en crisis. Como está de alguna manera la justicia, porque no puede actuar. La preocupación que tienen los abogados de no poder trabajar libremente es una preocupación que tenemos que tenerla todos. ¿Por qué todos? Porque es finalmente la preocupación del trabajador. Si el abogado no puede reclamar algo que es del trabajador, el que sufre es el trabajador. También sufre el abogado, pero el trabajador.
nosotros, esa sensibilidad que tenemos, pasa por ahí. Es decir, fundamentalmente, tenemos que tener presente que nuestra actividad es una actividad en la que está involucrado una persona que trabaja y que está sufriendo una injusticia en su trabajo. ¿Cómo veo el futuro? El futuro lo veo muy cambiado. Creo que en todos estos años, usted no sé qué me sacó la cuenta, pero yo digo 57, que en 57, materia laboral, 58. en materia laboral, en materia laboral, esto va a ser el cambio más profundo que se ha operado en estos 58 años, como dice usted. Porque creo que no vamos a volver a la justicia que teníamos antes. Va a existir una justicia vía remota. Ojo que eso va a traer problemas, va a traer, por supuesto, avances, pero va a traer problemas en muchos sectores. Incluso en el nuestro sindical, porque el nos trabajo... tenemos que acomodar a lo nuevo. Hay que acomodarse a lo nuevo. No creo que sea un problemón enorme el acomodarse a lo nuevo, porque para eso estamos, para acomodarnos a lo nuevo. Siempre estuvimos para eso. Pero está claro que se viene un tiempo nuevo, que ustedes van a trabajar desde su estudio como no trabajaron hasta ahora, que las veredas de tribunales van a estar menos transitadas que lo que estaban antes de la pandemia, que los pasillos de tribunales, en las mesas de entrada de tribunales, en algún momento no van a tener razón de ser como tienen hoy. Todo esto va a ir cambiando. Es evidente que usted me dijo 5 años, estoy hablando de 5 años. Yo creo que 5 años es mucho y en esto, en Dije 5 años... dije 5 por decir, usted puede responder libremente, yo le doy libertad al entrevistado, ¿no? Va a haber muchos cambios en 5 años. El tema que por ejemplo, lo charlaba ayer con una jueza, es, por ejemplo, las audiencias, ¿no? ¿Qué va a pasar con las audiencias? Sí. La presencia, es un Lo hablamos gran con tema. Diana también, lo hablamos con Diana. Claro, es un gran tema. El tema de iniciar una demanda, está. Hay un montón de temas que nosotros hacemos en cada juzgado, que ya está claro que directamente se van a hacer de acuerdo a lo que se empieza a hacer ahora o con algo parecido, perfeccionado, pero la cosa va a venir ahí, por ahí. Bueno, y no sé qué va a pasar entonces con ciertos temas, que no, es el desafío. Pero Bien. creo que el cambio finalmente tiene que ser provechoso. Tenemos que tratar de que sea provechoso. Bien. Bueno, la verdad que Hugo nos está dejando unos conceptos, yo tomé nota de varios. Acá tengo 3 páginas de apuntes. Después cuando hagamos la difusión de esto, usted sabe que yo viralizo por WhatsApp y voy a poner algunas frases suyas y esto va a ser subido a YouTube, también además está en el grupo, o sea, va a estar por todas nuestras plataformas. La verdad, yo estoy sumamente agradecido. Obviamente, no hubo apuro, se hizo en más de una hora, a mí no me importa, yo lo valoro muchísimo. Ya lo comprometo en algún momento, ojalá pueda ser presencial, hagamos un programa especial sobre la historia de la Corte, que a mí me interesa muchísimo también. Ojalá pueda venir usted acá cuando pase toda esta pesadilla de la pandemia. Sí, a mí me importa la historia de la Corte. Incluso en el libro que Eso saqué, es lo que iba a hablar ahora. Yo dije al principio de la... hablo algo de la Corte, y lo que le quería decir, que cuando uno se mete en un relato, como me metí acá y como estoy en el nuevo libro, surgen estos temas y quedo ahí con ganas de seguir el tema de la Corte. Hay 2 o 3 historias de la Corte, una de Ollanarte, que es la mejor para mí, otra de Tanchi, que se llama Historia Política de la Corte, no sé si la tiene. No. Esa de Tanchi también no es mala,
pero a mí me gustaría afinar un poco más, conectar, porque a veces pierde la conexión con la política del momento, conectarlo con la política del país, porque la política de la Corte, bueno, tiene mucho que ver. Bueno, Hugo, yo dije lo siguiente, que usted era escritor cuando lo presenté, así que le voy a pedir que muestre bien el libro que sacó, que acaba de sacar, que es La Abdicación. Yo después voy a subir a AFTE también el video suyo de presentación del libro. Este trata sobre la ley Sáenz Peña, que es la ley del voto, ¿verdad? Así es. Así es. Bien. ¿Y este libro ya está a la venta? Sí, sí, está incluso por Internet. por internet Perfecto. está. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer, con su permiso, La idea mía era dilucidar por qué los conservadores hicieron una ley como la ley Sáenz Peña, que fue un salto de venir de votar, del voto cantado en grupo, saltar al voto obligatorio, al voto secreto, al padrón militar. Es decir, saltar a una cosa tan, a una ley electoral tan importante que después de eso no ganaron más elecciones. de verdad. ¿Por qué? Y por eso es la abdicación, porque eso lo dijo Grusac. Y Roca, el general Roca, a Sáenz Peña le dijo, esto es un salto al vacío. Se lo dijo. ¿Por qué hacer una ley tan abierta, para que ganen otros? No ganaron como partido, pero bueno, hay otra frase que la hizo un autor de sociología, que no me acuerdo qué es, que habla de la ley férrea de la oligarquía, que dice gobierne con gobierne, ellos siempre están. Sí, sí, pero resulta que por ejemplo, la figura que aparecía ahí como del Partido Conservador, Marcelino Ugarte, que lo tengo acá en la tapa, lo primero que hizo Irigoyen cuando llegó, le intervino a la provincia y el hombre dejó la política. Claro. Prácticamente el Partido Conservador se quedó relegado a grupos importantes, grupos de los famosos boinas coloradas frente a la boina blanca en la provincia de Buenos Aires. Después en el interior del país hubo distintos partidos conservadores, pero no conectados. O sea, desintegró de alguna manera. La derrota, como decía Perón, la derrota siempre trae desunión. Hay que tener cuidado. Totalmente. Y bueno, cuando uno está en la cresta de la ola está lleno de amigos, no los amigos del campeón. Después hay que ver. Después nos peleamos todos. Nos echamos las culpas. Hugo, la verdad, damos por terminada la entrevista. Para mí ha sido un honor tenerlo acá. Bueno, Germán Duarte nos mandó felicitaciones, le agradecemos. Estaba la doctora Liliana Torelli en la sala novena, que lo quería escuchar. Estuvo presente ahí casi toda la entrevista. Le mandamos un beso grande también. Para los que se engancharon en la mitad, estamos con Hugo Leguizamón, profesor de historia, 57, 58 años en el fuero del trabajo, fundador de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, hoy su secretario, historiador del fuero, le puedo decir también. Ha sido un honor tenerlo acá hablando para la comunidad AFTE, para la Asociación Abogados del Fuero. Hugo, le mando un fuerte abrazo y lo saludo. Y bueno, ya quedará el compromiso para la historia de la Corte. Vaya preparando algo que vemos en qué espacio lo metemos. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo fuerte para todos. Bárbaro. Un abrazo, ahí lo despedimos a Hugo. Ahí está, listo. Ahí está. Bueno, ahí hacemos el cierre. La verdad, una edición histórica, especial, 1 hora 42. Esto no fue rating, esto no fue vertiginosidad, esto no fue el día a día. Hoy me permití hacer una pausa porque, como dice esa frase, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla y no podemos dejar de documentar el conocimiento que esta persona que tan generosamente se ha puesto a nuestra disposición, que es el profesor Hugo Leguizamón. Yo voy a hacer los agradecimientos de rigor. Bueno, el primero a Mara Fernández, secretaria gremial de la Unión, que también nos ayudó con la parte técnica, le mandamos un cariño grande. A todo mi equipo, a Walter Preto, Diego Calvo Suárez, Julio César Sana, Clarisa de Arce, Patricia Trota, mis hermanos Álvaro y Delfín Altieri, a todos los miembros de la comisión directiva de la asociación, a todos los asociados. Y nos vamos con 3 frases de cierre
que son: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Segundo, podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. Sumamos una nueva, que es del Papa Francisco, que dice: recuerden que nadie se salva solo. Y por último, que Dios nos bendiga a todos. Hoy fue una edición especial histórica de After en Vivo, miércoles 7 de octubre de 2020. Los y las quiero. Mi nombre es Nahuel Altieri y nos vemos la próxima. Chao.